ese alivio, esa consolación que solo podemos encontrar en Él. Vayamos ante su trono. Padre Santo, gracias. Gracias y gracias te damos por una vez más haber cuidado de nosotros esta semana que ha pasado, por haber suplido nuestras necesidades. Padre, por tener la misericordia que has tenido con nosotros. Venimos en esta mañana una vez más, Padre, gozosos de estar aquí ante tu presencia, gozosos de poder cantarte y alabarte como solamente tú mereces, y gozosos, Padre, sabiendo que estamos aquí presentes, pero tú estás aquí con nosotros, Dios mío. Aleluya. Te alabamos, Padre, y damos gracias por quien tú eres, el Todopoderoso, el Salvador del mundo. Padre, te honramos porque tú eres el único que merece ser honrado. Y este tiempo es tuyo, te lo dedicamos a ti. Ahora pedimos tu bendición, Padre. Tu bendición no solamente sobre los cánticos, tu bendición sobre la palabra que se va a exponer, tu bendición, Padre, sobre este grupo que está aquí reunido. Porque hemos venido para tener comunión contigo. Hemos venido porque queremos ser obedientes a tu palabra. Y hemos venido, Padre, porque sabemos que el único lugar donde debemos estar en esta mañana es aquí, en tu santo templo. Bendícenos, Padre. Y si hay algo, Padre, que está estorbando, si hay algo que está impidiendo esa comunión, pedimos que nos las quites, que nos limpies, que nos liberes de lo que sea, para poder estar junto contigo. Levántanos si estamos caídos, Padre. Restauranos si necesitamos. Ayúdanos, Dios mío. Simplemente eso que pedimos. Ayúdanos. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de esta iglesia aquí y toda iglesia reunida en tu nombre en esta mañana. Y Padre, ve como aquellos que no pueden estar con nosotros en este día. Las razones tú las sabes, pero siguen siendo parte de tu cuerpo. Ve con ellos. Y ahora, Padre, bendícenos. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos esto. Y el pueblo de Dios dijo: amén. 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 Y les pido que se mantengan de pie para tener la lectura de esta mañana, que se encuentra en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. La carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. La palabra del Señor dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bendita sea su palabra. Pueden tomar asiento. En esta pasada serie sobre la carta a los Colosenses mencionamos en varias ocasiones el hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él fue quien estableció esta organización que conocemos como la iglesia o el cuerpo de Cristo. Él, y solamente Él, Jesús, es el supremo líder, gobernante y autoridad sobre no solo la iglesia, pero toda la creación. Dicho eso, como en toda organización, hace falta un sistema de liderazgo y autoridad para poder mantener el orden y cumplir con la obra a la mano. En el caso de la iglesia, y aunque quizás no debería de ser, este sistema de autoridad varía entre las diferentes denominaciones. Y en ocasiones puede ser un poco confuso para los miembros de ellas. Aquellos de nosotros que hemos participado en diferentes congregaciones, quizás entendemos este hecho. Términos o títulos como pastores, obispos, diáconos y ancianos, entre otros, son utilizados para asignar personas con responsabilidades dentro del cuerpo de gobierno de la iglesia. Aquí en Dos Ríos y Two Rivers tenemos el grupo de ancianos, los cuales son el cuerpo de gobierno de la congregación.
dependiendo de dónde estemos. Puede ser que el pastor sea la cabeza y todo vaya bajo él. En otros lugares los ancianos, depende de la denominación y congregación. Pero, ¿qué dicen las escrituras acerca de este tema? ¿Cuál es el orden que el Señor ha establecido para su iglesia? Cuando leemos las escrituras, especialmente el Nuevo Testamento y los viajes misioneros de Pablo, vemos que él iba de lugar en lugar estableciendo iglesias. Lo que no vemos es que donde él paraba, el sistema de gobierno de esa iglesia era diferente al próximo lugar. Éfesos, Colosenses, Filipenses, etc. no tenían diferentes sistemas. Era el mismo. Y eso es lo que quisiera tocar en esta mañana. El orden de la iglesia, no de acuerdo a como nosotros pensamos, pero de acuerdo a como el Señor lo ha establecido. Que de nosotros, de acuerdo a su propia palabra, el obedecerla y seguirla a Él. Pero antes de comenzar, quisiera ir un poco de trasfondo, proveer un poco de trasfondo en cuanto a la carta, la epístola a Tito. Esta fue escrita por el apóstol Pablo. Y se estima que esta epístola fue escrita a la misma vez que la primera epístola a Timoteo, la cual contiene un mensaje muy similar. Ambas, en gran manera, se enfocan en la organización y la sana doctrina de la iglesia. Tito, por su parte, era un gentil griego, no era judío, convertido al cristianismo, quien había llegado a ser uno de los amigos íntimos del apóstol Pablo y como resultado lo había acompañado en varios de sus viajes. En la carta a Gálatas, capítulo 2, versículo 3, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 13, Pablo hablando una vez más: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndose de ellos para partir para Macedonia. Tito, al igual que Timoteo, dos jóvenes, eran parte del círculo íntimo de Pablo y fieles ayudantes en el ministerio. Y es interesante notar el hecho de que Tito no era un judío, era un gentil. Y ahí vemos cuando la iglesia ya en la obra de Pablo, el pueblo gentil ya era parte de la obra primordial, llevar el mensaje del Evangelio. Al concluir su salutación, los versículos del 1 al 4, Pablo procede a establecer o a expresar el propósito de la misión de Tito. Y ese es el versículo que leímos, donde dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. La Nueva Versión Internacional lo expresa así: para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Lo que quiere decir que Tito debía no solo de continuar la obra que Pablo había comenzado en Creta, en una de sus paradas, sino que tenía que resolver u organizar lo que el apóstol no había tenido tiempo de completar en su corta estadía allí. Pablo deja a Tito para continuar la obra y para organizarla. Pero tenemos aquí que hacer una pausa y ver y observar lo siguiente acerca de la persona de Pablo. Porque Pablo no era un evangelista que iba, predicaba, formaba la iglesia y me fui. Y que otros se encarguen. No. Vamos a ver varios puntos acerca de él. Primero, su diligencia hacia el evangelio. Él, Pablo, entendía claramente su ministerio. Él había sido llamado a esparcir el mensaje del evangelio. Por eso, después de establecer una iglesia en el lugar que estaba, él continuaba hacia la próxima parada.
Su misión no era la de ser un pastor de una iglesia local, sino primordialmente la de llevar el mensaje de salvación y, en segundo lugar, establecer iglesias donde quiera que iba. Esto es lo que conocemos hoy en día como el evangelista. A diferencia de nuestros días, donde ya las iglesias están en todos lugares, cuando Pablo iba, no había iglesias. Era el comienzo. Y él llegaba a una comunidad, a una ciudad, y empezaba a predicar el mensaje del evangelio, y de ahí se formaba la iglesia, la cual él establecía. Dicho eso, ya hecha esa obra, él iba a su próxima parada. En segundo lugar, vemos su fidelidad y prudencia. Pablo no descuidó las iglesias que había establecido, como mencioné, sino que dejaba personas para cultivar esa siembra y continuar lo que había comenzado. Él se iba, pero se aseguraba de dejar a alguien para que la obra continuara. Lo que quiere decir que tenía que preparar, educar a aquellos a quienes iban a continuar esa obra. Y ahí podemos mencionar a los pastores de la obra local. Tercero, su humildad. Él no escatimó en aceptar ser ayudado en el ministerio por parte de quienes quizás no eran de tan alto rango como el apóstol en el ministerio, sino que a lo mejor ni tenían los dones que él tenía o la capacidad. Él no escatimaba en usarlos. Muchas veces pensamos, no, esa persona no está lista, no está preparada, y quizás no esté preparada. Que de nosotros es prepararla para hacer lo que hay que hacer. Pero él usaba a aquellos que estaban dispuestos a servir y a trabajar. Su prioridad era que se promoviera el evangelio y que se promoviera el bienestar de las almas. Por tanto, él estaba dispuesto a usar a aquellos que habían demostrado un ejemplo o testimonio apropiado, y estaban dispuestos a comprometerse con fidelidad al cuidado del rebaño para proveer la edificación espiritual. Y en las Escrituras vemos a Pablo, que era una persona seria en cuanto al evangelio. Él tuvo problemas dentro de la iglesia, podríamos decir, con Marcos. Porque en el momento que él lo necesitaba, Marcos falló. No estaba listo, no estaba maduro espiritualmente. Y él tuvo un problema con eso. Si no estamos comprometidos con la obra, no nos debemos de ofrecer. Pero que de nosotros es comprometernos no con uno, no con el otro, pero con el Señor. La obra no es nuestra, es de Dios. Y cuando fallamos en el compromiso, estamos fallando con el Señor. ¿Okay? Es algo serio. Y Pablo lo veía de esa forma. Es algo muy serio. No es un juego. Es decir, yo voy a hacer y no hacerlo. Porque las personas, los demás, contamos con ese compromiso. Qué bonito sería que usted llegara el domingo y yo no estuviera aquí. Y no dijera nada. La hora comienza a tocar, todo el mundo se prepara y el pastor, bueno, se fue para el destino. Muchas veces no lo vemos de esa forma. Pensamos que el compromiso es de un lado, el compromiso es de todos. No con el pastor, no con la iglesia, con el Señor primeramente. ¿Okay? Y Pablo tomaba ese compromiso muy serio, muy serio. En cuanto a Tito, Pablo ahora lo estaba encomendando con el establecimiento del orden de la iglesia en Creta. Dice establecer ancianos. Establecer ancianos. Y yo creo que en nuestra congregación estamos saturados. Así que esto es para nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros. Si vemos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 28, vamos a ver un poco más ahí. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ahí vemos estos dos términos que mencioné al principio, ancianos y obispos.
Y honestamente, si fuéramos a preguntarle a la mayoría de los miembros de congregaciones, ¿qué es un anciano? ¿Qué es un obispo? De acuerdo a la palabra del Señor. Lo primero que vamos a pensar en ancianos es que, lógico, las personas mayores, aquellos que se ven un poquito más maduros, porque es lo que viene a la mente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el término anciano se aplica aquí tantas veces? O obispo. Cuando pensamos en obispo, quizás pensamos en otras denominaciones. Y en verdad no entendemos el significado de esos términos. ¿Y qué importancia tiene en cuanto a la organización y el orden de la iglesia? ¿Estamos nosotros siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios de cómo es que la iglesia debe ser gobernada y las autoridades que van de acuerdo? ¿Qué se entiende por anciano o obispo? El término anciano proviene del original presbúteros, mientras que obispo se origina de episcopos. Y estos términos deben de sonar muy familiar, ya que son también orígenes de los nombres de dos denominaciones muy famosas, los presbiterianos y los episcopales. Ahora, ¿qué significan? Ambos designan el mismo oficio. En otras palabras, son paralelos, anciano y obispo. ¿Y cuál es el oficio? Las funciones de los ancianos u obispos, y aquí podríamos entrar en cuanto al tema del pastorado, de acuerdo a las escrituras, son los siguientes. Primeramente, gobernar. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 4 al 5. Dice la palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es extremadamente importante. Y si fuéramos, para el beneficio de aplicación, mover todos estos títulos, anciano, obispo, pastor, y fuéramos a decir líder espiritual, estamos hablando de lo mismo. Diferentes funciones, pero líder espiritual. ¿Cómo esa persona, si no puede gobernar su propia casa, va a poder cuidar de la casa del Señor? Es lo que nos está diciendo esa versión. Fíjense lo que dice el capítulo 5 de esa carta, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ciertamente yo tengo una responsabilidad en mi hogar de gobernar mi hogar. Y está claro que dentro de mi hogar puede haber cierta rebeldía. Mi esposa, mis hijos pueden tomar actitudes impropias, caminos que no son los correctos. Yo como jefe del hogar tengo una responsabilidad no solo para mi hogar, pero para la iglesia del Señor en la posición que estoy. Y tengo que tomar las decisiones adecuadas dentro de lo que el Señor me enseña en su palabra, dentro del hogar, si voy entonces a dirigir lo que es su congregación. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos donde líderes, profetas del Señor, descuidaron su hogar. Y los hijos fueron malvados. Y ellos pagaron el precio, y el pueblo pagó el precio de su ignorancia o su falta de dedicación al hogar. Queda en ese líder espiritual el asegurarse que él haga lo que tiene que hacer en el hogar, si va a poder dirigir la casa del Señor. No solamente su hogar. Fíjense lo que dice ese capítulo 5, versículo 17. Ellos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué doble honor? Porque están llevando la función en el hogar y en la iglesia. Mayormente los que trabajan en
predicar y enseñar. Ahí está estableciendo también una diferencia. Lo que quiere decir que hay otros ministerios, otras responsabilidades. Pero específicamente para aquellos que predican y enseñan, tomen consideración de la obra que está haciendo, si la está haciendo bien. Entonces, ¿qué quiere decir si no la está haciendo bien? ¿Quién determina eso? ¿Quién está velando para asegurarse si la está haciendo bien o no? La iglesia. Responsabilidad de la iglesia, el asegurarse que la persona que está parada al frente, que está dirigiendo, que está enseñando, lo está haciendo adecuadamente. Segundo, función de ese líder espiritual, mantener la sana doctrina. Y hermanos, todos sabemos lo que estamos viendo en todos lugares, en la televisión, en las diferentes denominaciones. Y pudiéramos poner en duda si en verdad se está manteniendo la sana doctrina. Tito, la carta de Tito, capítulo 1, versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con ¿qué? Sana enseñanza y ¿qué? Convencer a los que contradicen. El pastor, el maestro, el líder espiritual, el anciano, es responsable de prepararse en la sana doctrina. Y dice ahí, y quiero hacer énfasis en ese versículo, en la porción que dice, tal como ha sido enseñada. ¿Enseñada por quién? ¿Enseñada por quién? Por su palabra. No mi interpretación, no lo que yo piense o mi convicción. Eso es personal, eso soy yo y el Señor. Yo tengo que enseñar lo que la palabra de Dios enseña de acuerdo y exactamente como está escrita. Esa es mi responsabilidad. No interceder y no imponer lo que yo pienso. Yo sí puedo dar mi opinión, pero la enseñanza tiene que ser dada exactamente como ha sido establecida por el mismo Señor, no por el hombre. Y eso es lo que es mantener la sana doctrina. La responsabilidad, una vez más, de asegurarse de que eso se esté llevando a cabo, cae en la iglesia. Hermanos, si hay algo que se presenta desde el púlpito que sea, que no esté en acuerdo con lo que esta palabra enseña, queda en la iglesia el sacarlo al frente y preguntar ¿por qué? Y no temer, obviamente con respeto y amor, no con ataque. Estamos tratando de ayudar y edificar la iglesia para el beneficio de la iglesia, manteniendo esa santa doctrina. Yo soy humano y soy imperfecto, lo que quiere decir yo voy a cometer errores. Y queda en la iglesia el ayudarme a corregir, a restaurar si se ha cometido tal error, especialmente cuando viene a ser lo que es la enseñanza de la palabra. Tenemos que trabajar mutuamente en mantener esa sana doctrina. Pero no cabe duda ninguna que la responsabilidad primordial de asegurarse de hacerlo queda en ese líder espiritual, anciano, obispo, pastor, maestro. Tercero, otra responsabilidad de ese líder es cuidar de la iglesia como un pastor cuida de su rebaño. Y a través de las escrituras vemos ejemplo tras ejemplo de lo que es ser un pastor de rebaño. Jesús lo utilizó una y otra vez para tratar de llevar su mensaje. En Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros, todos juntos, pastor. Muchas gracias. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ruego a los ancianos, este es apóstol Pedro hablando, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por dinero, no por cuánto reconocimiento, no porque es lo que voy a ganar yo, con deseo, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El cuidar del rebaño de Dios es una responsabilidad muy, muy grande para ese pastor o ese líder espiritual. Y ahí dice sí obedecer a los pastores y sujetarse a ellos. Y le está dando autoridad a ese pastor de esa iglesia local. Pero leímos anteriormente en cuanto a la sana doctrina y el orden que él tiene que mantener en su hogar para poder recibir ese respeto como líder espiritual. No es solamente porque tiene título de pastor, hay que obedecerlo. Se obedece si está llevando a cabo la obra de Dios de acuerdo a como el Señor ha llamado a hacerla. Pero sí indica que la iglesia tiene que someterse a ese pastor. Hermanos, si entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, esto no es una cosa de ego, de orgullo. Es simplemente un orden que Él establece para el beneficio de la iglesia. Donde todos estamos envueltos, todos tenemos responsabilidades. Fíjense que Pedro le dice a los ancianos, ruego a los ancianos. Está suplicándole a los ancianos. Y él se identifica como uno de ellos. Él no dice yo soy superior a ustedes, aunque dentro de esa organización y autoridad él lo era. Pero él se pone al mismo nivel que ellos. En el sentido de la responsabilidad que tiene. Y dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Y ahí él establece la diferencia. Yo fui partícipe de lo que sucedió. Pero dice, también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey. Y le está diciendo a esos líderes, cuidar del rebaño, protegerlo, atenderlo. No es solamente un grupo de personas que se reúnen el domingo. Ese grupo de personas tiene un valor inmenso para Jesús. Y el Señor nos ha concedido la responsabilidad y privilegio de cuidar de ese rebaño. Volviendo a Hebreos 13:17, cuando dice, sí, obedecer a los pastores, pero ¿por qué? Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Pero dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. El pastor que se está quejando de la obra está perdiendo el concepto o la misión, el propósito de la misión. Y hermanos, la obra puede ser difícil. Y hay algunos hermanos y hermanas que la pueden hacer un poquito más difícil. Y pueden ser un reto para el pastor o para el líder. Pero ahí dice claramente, la obra la deben hacer con gozo. Manteniendo y entendiendo que es para el Señor. Este es el rebaño del Señor, no del pastor. El pastor solamente será encomendado en cuidar de él. Esta no es mi iglesia. Muchas veces se oye, no, mi iglesia no es mi iglesia.
Y cuando me hablan y personas me dicen, oh, tu iglesia, no mi iglesia. Yo simplemente le sigo al dueño de la iglesia. Él es mi pastor. Él es nuestro pastor. Yo simplemente soy otro siervo. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es un reto que tenemos como humanos. Y va a ser difícil, ¿por qué? Sí, porque hay dificultades, pero porque el enemigo va a estar constantemente trayendo esos ataques a través de los propios miembros, cosa de causar que pierda el gozo y comiencen las quejas. Por eso es que es una obra mutua, donde yo tengo responsabilidad y la congregación tiene responsabilidad. Yo tengo que velar por la congregación y espero que en el Señor la congregación vele por mí. Y así nos restauramos los unos a los otros, nos apoyamos los unos a los otros, entendiendo cuál es la responsabilidad de cada cual, el orden de la iglesia. En resumen, el anciano u obispo o pastor tiene la responsabilidad de ser un líder responsable, un conocedor y maestro de la palabra de Dios y un protector de la condición espiritual del cuerpo de Cristo. Eso es lo que se supone sea esa persona, pero no concluye ahí. Fíjense que Pablo da una responsabilidad a Tito, quien era inferior a un pastor dentro de ese orden. Aún más, él era gentil, no era ni judío. Y lo está poniendo en un orden o en una posición de liderazgo y autoridad. Al final de ese versículo 5 dice, así como yo te mandé. Eso es una instrucción directa del apóstol Pablo a un gentil convertido al cristianismo a estar en una posición de autoridad en una iglesia donde posiblemente habían ancianos judíos y este joven ahora va a ser líder de ellos espiritualmente. El hecho de que era primero joven, gentil, griego, y va a asignar y a establecer ancianos en la iglesia. Él estaba ahora en una posición donde él le decía a los pastores locales, a los ancianos, esta es la forma en que tienen que hacerse las cosas. Hermanos, y todos sabemos que el orgullo del hombre, por más cristiano que sea, siempre tiene esa puya ahí saliendo y tratando, pero yo llevo en la iglesia 30 años y tú acabas de salir del seminario. ¿De dónde vienes tú? Y resistimos. ¿A quién estamos resistiendo? ¿A quién estamos resistiendo? Hay que dar crédito y hay que reconocer la experiencia. No se puede ignorar. Hay que reconocer quién es el que está y quién es el que viene. Claramente. No cualquiera puede venir y decir, yo vengo en nombre de tal y tal y aquí llegué. No. Pero en el caso de Tito, Pablo lo había puesto ahí. Y no era ni Pablo, era el Señor a través de Pablo, guiado por ¿quién? El Espíritu Santo. Y ese es el orden que tenemos que entender. Una vez más, el orden de la iglesia no comienza con el pastor, no comienza con los ancianos, no comienza con el concilio, no comienza con nadie, comienza con el Señor a través de su Espíritu Santo, guiando a esos líderes para establecer y hacer las decisiones correctas de acuerdo a lo que el Señor quiere, no lo que el hombre desea. Y aquí tenemos que entender quién era Pablo dentro del contexto del liderazgo espiritual. Él era guiado, entrenado y preparado directamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no estaba tomando decisiones por gusto o por capricho o por orgullo. Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo y entendía las necesidades de las iglesias y hacía lo máximo posible para ayudar a esas iglesias
aun cuando significaba crear posiblemente conflicto, tensión, usando a aquellos que estaban dispuestos y comprometidos a la obra, no fijándose en la edad, no fijándose de dónde vinieron, o si eran o no eran judíos. Aún dice acerca de Tito, siendo el griego, no tuvo que ser circuncidado. Él no lo puso bajo los reglamentos de la ley. Él entendía, Tito era un hombre nuevo, nacido de nuevo en la sangre de Cristo. Eso es lo que es importante. Y Pablo no perdía ese enfoque. A la larga, los líderes tenemos que dar cuenta por la condición espiritual de la congregación. Y le tenemos que dar cuenta a la cabeza de esa congregación, el Señor Jesús. Y eso no es nada que se debe de tomar muy ligeramente. Yo no le tengo que responder a nadie fuera de mí, Señor. A Él es a quien yo tengo que un día darle cuenta por la condición espiritual de esta congregación. No deja de ser que tengo que respetar y cuidar de ella. Obviamente, si no lo hago, entonces no estoy haciendo la obra. Y el miércoles pasado hablábamos y yo mencioné este punto y yo no comprendo. Yo tengo dificultad entendiendo cómo alguien se puede parar a enseñar esta palabra, a servir de líder espiritual y enseñar cosas que no es sana doctrina. Entendiendo lo que nos está diciendo aquí al líder, ese maestro espiritual. ¿Cómo yo puedo pararme aquí hipócritamente y enseñar lo que yo quiero enseñar para mi beneficio o con mi agenda, sabiendo que un día tengo que enfrentar ese trono con el Rey de Reyes? ¿Qué osadía tan grande? Y alguien me aclaró, no creen. No creen. Y tiene que ser así. No creen que esto es cierto. No creen que la justicia de Dios se va a llevar a cabo. No creen que ellos van a tener que pagar por todas las almas que van a guiar al infierno en vez de mantenerlas en el lado del Señor. No creen. Pues entonces lo que hay que decir es, hay que tener compasión por esas personas. Porque lo que les espera no es bonito. La iglesia tiene que asegurarse que esa persona que esté parada al frente sienta ese temor. Que un día él o ella va a tener que estar frente al Señor y dar cuentas por las almas que descarrió o que guió. Por eso, el carácter y testimonio de un líder en la iglesia es de suma importancia. Y en los versículos del 6 al 8 de esa carta a Tito, el primer capítulo, Pablo le demuestra a Tito qué es lo que él tiene que buscar, qué es lo que él tiene que fijarse en. Leemos, comenzando en el versículo 6, hablando de estos ancianos a los cuales él tiene que establecer o nombrar. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Características de ese líder. Pablo se lo deja saber, fíjate en esto, observa. Ese es el testimonio de la persona que tú tienes que buscar. Irreprensible o intachable, de alta moralidad. No hay alguien que tú tengas dudas, que titubee,
cuando se encuentra en situaciones un poco dudosas. Un hombre de hogar, fiel a su esposa y responsable hacia y por sus hijos. No es solamente proveer a los hijos y darles lo que quieren. No es solamente traer el pan, el dinero. Ah, no, ya yo le compré. No. Hacia y por sus hijos. Por sus hijos, acerca de su actitud, educación, comportamiento. No solamente educación literaria y educación de la escuela, sino educación espiritual. No dejar que la madre sea la responsable. No. El hombre, enseñarlos en los caminos del Señor, no solamente de boca, pero de ejemplo. Debe tener un testimonio impecable en cuanto a su relación con el Señor. Yo creo que el pastor sí ora. No, yo creo que el pastor sí. No. Que sea un hecho verídico donde la iglesia no tenga duda que ese hombre es dedicado. Y lo sabemos porque lo hemos visto. Porque donde quiera que lo llaman, ahí está presente. Y si no puede, se asegura de que alguien pueda. Hace todo lo que puede hacer por la iglesia. Debe de controlar su temperamento y no ser orgulloso. Controlar su temperamento y no ser orgulloso. Porque yo sé más que nadie. Porque yo fui al seminario, tengo este certificado o el otro. Porque yo llevo haciendo esto por tantos años. Porque yo soy el pastor. O molestarse por cualquier cosa que sucede, cualquier obstáculo, cualquier complicación y tener un temperamento explosivo. Y eso no es lo que dice la palabra. Debe ser un hombre humilde, templado. El fruto del Espíritu dice que mansedumbre, paz, templanza. Debe de evitar los pleitos y no ser dado a la bebida ni la codicia. Hermanos, ahí no dice que no puede beber. Ahí dice que no debe ser dado a la bebida. No juzguen a un líder porque se toma un vaso de vino, como en algunos casos hacen. O porque, no, hermanos, tenemos que tener entendimiento de la palabra de Dios. Jesús sirvió vino y del mejor. Yo hubiera querido probar ese vino. Hay que tener entendimiento. Dice, no ser dado a la bebida ni a la codicia. Porque yo necesito un avión nuevo porque los otros 3 que tengo no son suficientes. Es que yo tengo que vestir de cierta forma porque soy el pastor de la iglesia, tengo que ver, y ahora que me están en video, mejor todavía. No, hermanos. El hombre, la persona que esté de líder, tiene que ser una persona humilde, entregada a la obra, no buscando ganancia. La honra viene y la recompensa viene del Señor. Dice ahí que debe ser hospitalario, buscando hacerle bien, siendo justo, santo y bajo control. Y si ponemos todo eso en una cajita y decimos, ¿qué es lo que tiene que ser? Tiene que ser como Cristo. Si lo ponemos todo y resumimos todo, tiene que ser como Cristo. Entonces tenemos que entender que el reto es que esta persona aquí tiene que imitar a Cristo en lo mejor posible. Cuando dice el hombre, el obispo, que hace la obra correcta, que la hace bien, debe ser considerado doblemente. ¿Por qué? Porque está imitando a Cristo. Y por eso es que dice, someteos a esa persona. De igual forma que nos sometemos a la cabeza de la iglesia. Y tiene que ponerse todo en conjunto. El líder, sea título que sea, anciano, obispo, diácono, pastor, la función
es imitar a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo para la iglesia? ¿Dictó? No, sirvió. Lo que quiere decir que esta posición es de servidor. Yo soy siervo del Señor. Y como siervo es mi función el servir a su iglesia. Esto también nos indica que no cualquiera puede servir en la función de anciano u obispo basado en el criterio establecido por el Señor. Que si necesitamos un anciano, no, mira, llámate a tal persona, porque tú sabes, él viene todos los domingos. Un poquito más allá. Tenemos que tener discernimiento. Y una vez más, esa responsabilidad cae en ¿quién, hermanos? La iglesia. Sí, hay un cuerpo gobernante y se supone que ellos tengan ese discernimiento. Pero la iglesia no puede ignorar lo que está sucediendo. Siempre tiene que estar al tanto. No debe haber distancia entre el cuerpo gobernante y la iglesia. Por el contrario, unidad, comunicación. Que la iglesia sepa que eso es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Y no debería haber una actitud de no hay que dejar de saber de esto porque no, esto no. No, porque entonces hay distinción, hay división y eso no es lo que el Señor ha establecido aquí. Pero aún más importante es entender que aunque Pablo instruyó a Tito a establecer ancianos en la iglesia, este ministerio no es establecido por hombres, como dije anteriormente, sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Pablo le estaba indicando a Tito era que buscara la dirección del Espíritu Santo en el cumplimiento de la obra que se le había encomendado. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Buscar la dirección del Espíritu Santo para cualquier obra que se nos haya encomendado. De igual manera, la iglesia debe buscar esa dirección cuando anda en búsqueda de individuos necesitados para servir como pastores, ancianos u obispos. Cuando se vaya a elegir, cuando se vaya a nombrar, cuando se vaya a llevar a cabo, que sea el Señor quien nos dirija en unísono a escoger y nombrar a quien haya que nombrar. Amén. Amén. Efesios 4, 11 al 12. Y Él mismo es ¿quién? El Espíritu Santo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Con qué propósito el Espíritu Santo estableció o constituyó a estos diferentes hombres, a estos diferentes ministerios, a estas diferentes obras? ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, todos juntos, del cuerpo de Cristo. Amén. Hay un propósito. Y ese propósito no viene del hombre, viene de Dios. El apóstol Pablo, en su preocupación por la iglesia, vio necesario enviar a Tito para organizar la obra que se había comenzado en la iglesia de Creta. Él no se olvidó, él no ignoró, él decía, ahí hace falta, hay que poner orden, hay que establecer la organización. Y era necesario establecer un cuerpo gobernante sobre la iglesia para mantener el orden y asegurarse del crecimiento espiritual de la misma, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia, por otro lado, debe de entender y someterse al liderazgo establecido para que en conjunto se pueda continuar con la obra que el Señor nos ha encomendado. No es yo y ustedes, todos unidos. Somos una iglesia.
Es necesario que todos pongamos nuestro orgullo y nuestros prejuicios al lado. Y hermanos, eso se aplica a todas las congregaciones. Ojalá y pudiéramos poner nuestro orgullo y nuestros prejuicios al lado y entender que somos una iglesia. No pentecostales, no bautistas, no esto, aquello u otro. La iglesia de Cristo. Busquemos y sigamos la dirección del Espíritu Santo para poder lograrlo. La obra es grande y difícil. Y los obreros son pocos. Y cuando digo obreros, gentes, personas dispuestas a comprometerse con el Señor para hacer la obra. Y por eso es que unidos tenemos que constantemente seguir las instrucciones de Cristo cuando le dijo a sus discípulos: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envía a vosotros obreros a su mies, para continuar la obra que nuestro Señor comenzó. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Santo, santo, santo eres tú, Padre nuestro que estás en los cielos. Glorificado sea tu nombre. Te rogamos, Padre, porque solamente eres tú, Cristo, la cabeza de la iglesia, y a ti nos sometemos. Danos entendimiento, Dios mío. Danos dirección a cómo seguir adelante, cómo seguirte a ti y solamente a ti. Y someternos al orden que tú has establecido para tu cuerpo. Que lo hagamos con el corazón y la actitud correcta, con gozo y alegría, sirviéndonos los unos a los otros y siendo guiados por tu Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, glorificarte a ti y llevar a cabo la obra, la cual tú nos has llamado. En el nombre de Cristo pedimos esto, y el pueblo de Dios dijo: amén. Aleluya. Puestos en pie, vamos a la hermanos Güeyes, hermanos.